Bueno, en esta segunda parte vamos a hablar de herramientas de medición. Con esto les decía, si hay algún compañero o compañera que sea daltónico, les van a ser muy útil. Las herramientas de medición de color es una manera que tenemos de poder ver de manera fiel los colores y la luminancia de la imagen. Así como en muchos casos en las cámaras tenemos herramientas de medición, podemos tener histogramas, vectoscopios. También para la postproducción de color las utilizamos. Con ellas podemos calibrar equipos y asistir a toda la postproducción de color y el color grading. Estos elementos nos van a proporcionar una información objetiva que no va a pasar por la subjetividad de si nosotros tenemos el monitor descalibrado o si tenemos seteada de determinada manera el viewfinder de la cámara. Con estas herramientas vamos a ver objetivamente las características de esa imagen que ha sido grabada o que estamos editando o que estamos corrigiendo el color. Es importante que las empecemos a incorporar en el proceso de postproducción y entendamos lo importantes que son para ayudarnos en el proceso. O sea, son herramientas que nos van a ayudar y que son necesarias para toda la postproducción. Primero vamos a hablar del vectoscopio, que nos permite medir la señal de crominancia, o sea, de color. Nos va a administrar parámetros de cantidad de saturación que tenga esa imagen y también si tenemos, por ejemplo, una dominante, lo vamos a ver muy fácilmente en el vectoscopio, ya que lo vamos a ver representado el color en ese elemento. Lo vamos a medir en valores marcados de 0 al 100. Ahora vamos a ver la imagen. Si lo tenemos fuera del 100, lo tenemos fuera de norma. Tenemos en la circunferencia los diferentes colores: rojo, magenta, azul, cian, etc. Y desde el centro hacia los bordes tenemos la saturación y los diferentes matices en la circunferencia. A medida que se acerca al centro tenemos menos saturación, a medida que nos vamos a los bordes tenemos mayor saturación. Acá vemos las barras EMTE representadas. Como pueden ver, tenemos todo en su mayor grado de saturación, ¿no? Está al 100% porque llega hacia los bordes. Y tenemos los diferentes colores. Bueno, les busqué esta imagen de Blade Runner 2049 porque es una imagen con una clara dominante naranja y como podemos verla representada en el vectoscopio, tenemos casi toda la señal de color hacia entre los rojos y los amarillos, tenemos los naranjas con un poquitito de rojo y en su mayoría naranja. Entonces acá como que lo vemos muy claro, además está muy cercano a los máximos de saturación, está muy cercano a los bordes. Bueno, en este caso tenemos una imagen con mucha presencia de rojo, como podemos ver acá. Hay una clara señal roja. Tenemos un poco de magentas y violetas, que serían el traje. También un poquito de amarillo. Nos permite leer muy fácilmente las imágenes, ¿no? Esta herramienta, muy fácil leer la señal de crominancia, ¿no? En este caso tenemos una imagen muy desaturada, como podemos ver está muy cercana al centro, con presencia de casi todos los colores. Tenemos un poco de verde, un poco de tonos piel, que también pueden ser estos tonos medio naranjas que están en la vegetación. Tenemos un poco de azul en el saco, un poco en lo que son las sombras. Bueno, un último detalle que quiero que sepan del vectorscopio. Esta línea que está entre el rojo y el amarillo, esta línea que está acá, es donde tiene que caer la señal del color piel. Si nosotros a esto le hacemos una máscara, ¿no? Que solo quede el color piel y lo vemos con el vectorscopio, tiene que quedar sobre esta línea. Si está corrida, por ejemplo, si está muy corrida hacia el amarillo, esa piel no está correcta. Si está muy corrida hacia el rojo, no está correcta. O sea, la piel tiene que caer, para hacer neutral esa imagen, tiene que caer sobre
la línea esta de referencia del tono piel. Bueno, después tenemos el histograma, que es una representación gráfica de los diferentes niveles de luminosidad. Nos va a ser útil para evaluar el contraste. Esto probablemente sea algo que ustedes tengan en sus cámaras también. En el eje vertical vemos los diferentes tonos, del blanco al negro, la escala de grises, y en el eje horizontal la cantidad de píxeles que hay en cada zona. En este caso, les estoy mostrando el histograma que nos muestra Premiere. Generalmente es al revés y tenemos los ejes al revés, ¿no? En el eje horizontal los diferentes tonos de grises y en el eje vertical la cantidad de píxeles que hay en cada zona. Bueno, acá tenemos un ejemplo, un plano de dron, como podemos ver. Tenemos en lo que es las luces altas todo lo que es el cielo, ¿no? Las luces medias tenemos un poco de verde, un poco de presencia de varios colores. Esta imagen está bastante, o sea, no tiene ninguna dominante, no tiene nada como, no está súper contrastada tampoco, entonces tenemos como un contraste normal, digamos, tenemos casi lo mismo en las luces, quizás un poquito más de presencia en las luces altas que en las luces bajas, pero la mayoría como en tonos medios, ¿no? El monitor de forma de onda nos va a permitir ver los niveles de luminancia de la imagen y evaluar el contraste general. Probablemente los viewfinder de las cámaras y también los monitores on-board tienen esta herramienta también, que es otra herramienta además del fotómetro que nos va a permitir evaluar las diferentes zonas, ¿no? Como el contraste de la imagen, si estamos exponiendo correctamente, y también para calibrar distintos equipos, sea la cámara, el monitor, y para asistir al color grading en la postproducción. Podemos elegir si nos muestra luminancia o crominancia. Todas estas herramientas que les muestro son del Premiere, pero en todos los programas de postproducción de color, sea DaVinci, sea Scratch, tenemos las mismas herramientas, ¿no? Como podemos ver, acá tenemos representado de los negros hacia los blancos estando abajo, los blancos estando arriba. Y la señal de video de manera horizontal, ¿no? Entonces tenemos ubicada de manera vertical las diferentes señales de luz. Como podemos ver, tenemos las nubes que están prácticamente blancas, cercanas a los blancos, casi tocando el 100. Y, por ejemplo, la parte de abajo de la choza, que está súper oscura, la tenemos cercana al negro, muy cercana al 0. Y quizás los tonos medios, que puede ser el cielo, los tenemos cercanos al 40, al 50 en el centro, ¿no? Bueno, en este caso tenemos casi toda la imagen cercana al 0 porque está bastante hundido, está bastante cercano a las sombras, a los negros. Y la puerta de la cueva la tenemos prácticamente no tiene detalle, cercana al blanco. Puse como estos ejemplos súper extremos para que vean bien claramente cómo leer y cómo se ubican en el monitor de forma de onda las diferentes luces, ¿no? En este caso tenemos una imagen muy apagada, prácticamente con nada de highlights, o sea, tenemos estas lucecitas, ¿no? Que las podemos ver acá, no sé si llegan a ver, como puntitos cerca de las highlights. Y luego prácticamente toda la imagen del 0 al 30, donde podemos ver el mar y las montañas que están muy cercanos al negro, ¿no? Bueno, el RGB Parade, que es una herramienta que muestra las formas de onda, pero por separados, en canales de rojo, verde y azul, RGB. Cuando hablamos de 8 bits se mide en una escala de 0 a 100 o de 0 a 255. Esto no lo dije en las herramientas anteriores, pero es la escala que vamos a utilizar en 8 bits para todos. Y nos va a ser muy útil esta herramienta para detectar dominantes de color. Ahora lo vamos a ver muy simplemente en un ejemplo. Tenemos en la zona superior las luces altas e inferior las sombras. Prácticamente en todas las herramientas van a tener esta distinción. Superior luces altas, inferior sombras. Y obviamente si tenemos un color, una imagen neutral tendría los tres colores equilibrados, digamos, en la misma altura.
Si tenemos un color que está más alto y lo detectamos, estamos detectando una dominante, ¿no? Bueno, este es el RGB Parade, tenemos bajas, medias y altas, y dividido los 3 colores. Bueno, acá vemos claramente que hay una dominante amarilla medio naranjosa. Vemos que los rojos están bastante más altos, un poquito más altos los verdes y por debajo los azules. Si nosotros equilibramos esta imagen, la neutralizamos y lo podemos ver a través de la herramienta, que al estar todos a la misma altura eliminamos la dominante, ¿no? Bueno, les digo nada más un pantallazo de lo que son normas. Para televisión en general se pide un nivel máximo y un nivel mínimo de brillo permitido, ¿no? Tenemos niveles determinados para lo que es el blanco puro, el negro puro, lo que es internet, que es, digamos, para donde estamos generando contenido actualmente la mayoría de nosotros, salvo excepciones que estén trabajando para cine o para televisión, utilizan el rango extendido. Bueno, cuando hablamos de señal extendida estamos hablando de 0 a 255, o sea, los negros pueden estar donde están los negros, los blancos pueden estar donde están los blancos. En codificación de 8 bits, en 10 bits lo mismo, de 0 a 1023. Y para tele, siempre los negros tienen que estar más levantados y los blancos más bajos, ¿no? Para tele sería de 16 a 235 y de 64 a 940. Generalmente en tele lo que pasa es eso, si nosotros hacemos una película para cine podemos utilizar la señal extendida y esa imagen como que va a tener estos negros y estos blancos muchos más fieles, y para tele hay que levantar todo y bajar los blancos. Una cuestión de señal legal de video que manejan en televisión. Bueno, vamos a hablar de propiedades de color en los códecs. Probablemente ustedes ya en técnicas audiovisuales hayan visto un poco de esto. No sé si específicamente de color, pero yo sé que códex, recuerdo cuando la cursé, de códex se habla un montón. Nosotros vamos a hablar en particular de las propiedades de color. Bueno, nosotros ya habíamos hablado en la clase pasada del espacio de color de CIE, que, bueno, un espacio de color, se los refresco, es la representación matemática a través de un determinado tipo de coordenadas. Y bueno, en específico el CIE, el espacio CIE, fue basado en la cantidad de colores que el ojo humano es capaz de percibir. Es el espacio de color más exacto y es referencia en otros espacios. Con él se definieron con precisión los 3 colores primarios y la síntesis aditiva de color, que ya lo vimos más arriba. Como podemos ver, RGB, verde, rojo y azul. Esto lo vimos en la clase pasada. Bueno, hablemos del gamut. El gamut es un espacio de color que se dibuja dentro de un diagrama CIE, ¿no? Es un triángulo que vamos a dibujar dentro de esta herradura, de este diagrama que vemos acá. Y los vértices estarán en el RGB, ¿no? En rojo, verde y azul. Y en el centro tendríamos el blanco. En los vértices van a estar los colores más saturados y hacia el centro se irían desaturando. En video y cine digital utilizaremos, o sea, los espacios más conocidos o que más van a escuchar nombrar son el Rec 709, que también es como el clásico de internet, Rec 2020, que es el de HDR, Rec 601, DCI-P3, generalmente más para cine, y los que van a utilizar en imagen fija, que generalmente esto lo deben tener como más presente Photoshop o quizás sus cámaras cuando setean para sacar fotos, tienen el sRGB y el Adobe RGB como los más conocidos. Bueno, acá tenemos dibujados los triángulos dentro de la herradura. Como pueden ver, el Rec 2020, que es utilizado para HDR, es mucho más amplio. El DCI-P3, que es utilizado generalmente para cine, es bastante más amplio que el Rec 709, que es como el clásico de internet. Acá lo tenemos, también lo pueden ver como BT.709 o Rec 709, o sea, siempre que vean 709 probablemente estén hablando de esto. Y acá los vemos en tridimensional, como el 2020 es mucho más amplio, abarca muchos más colores que el 709. Bueno, acá tenemos varios, o sea, también en particular hay cámaras que tienen sus propios gamuts.
Por ejemplo, la Sony, el S-Gamut, el S-Gamut 3, el S-Gamut Cine. Y bueno, el REC 709, que es como el que vamos a usar para exports de internet, representa un 35,9 del espectro de color visible por el ser humano, cosa que es muy bajo. El DCI-P3, que representa un 45,5, y el BT 2020 o el REC 2020, que llega al 75% del espectro visible por el ojo humano. Generalmente nosotros vamos a grabar en gamuts grandes, si es posible, no sé, que tienen acceso a una cámara Sony o pueden grabar con un gamut de Sony, y luego si ese material va a salir a internet, después de toda la postproducción de color, se encodea en un REC 709. Obviamente vamos a estar disminuyendo un montón la cantidad de colores de esa imagen, pero pudimos trabajar en la postproducción de color con una variedad mucho más alta de colores. Por eso es importante grabar en gamuts grandes si es posible. Bueno, cuando hablamos de gama, estamos hablando de la luminancia de la imagen, y es una operación que se utiliza para codificar y decodificar en sistemas de video. En fílmico, la gama es un valor por la cual se mide el contraste de un negativo, y las cámaras pueden utilizar tres tipos de gama: gama corregida, gama logarítmica y gama lineal. La gama corregida es la del visionado final, ¿no? Cuando la imagen ya está procesada y nosotros tenemos esa imagen para proyectar, para subir a internet. Si nosotros grabamos en gama corregida, no vamos a poder generar correcciones muy grandes, porque ya van a venir con un montón de parámetros codificados desde la imagen, ¿no? Si nosotros queremos modificar el contraste, vamos a tener que realizar una nueva codificación de esa gama. Se consigue muchísimo menos rango dinámico, porque si a nosotros ya nos viene una gama corregida, nosotros ya tenemos el contraste de esa imagen, entonces no vamos a poder realizar muchos cambios. Y los estándares más utilizados son el REC 601, el REC 709 y el REC 2020. Bueno, acá vemos un ejemplo de una gama corregida. Esta imagen ya fue grabada así. Como podemos ver, tiene las luces altas cercanas a los blancos, las luces bajas cercanas al cero. La gama logarítmica es una señal de bajo contraste, y lo van a ver como un look muy desaturado y plano, muy grisáceo. Por ejemplo, es el tipo de gama del S-Log 3, ¿no? Generalmente la van a ver como log, la gama logarítmica. De esta manera se intenta replicar la respuesta del negativo y optimizar el rango dinámico, ¿no? Si nosotros tenemos todas las luces achatadas en las luces medias, vamos a conservar información en las luces altas y en las luces bajas. Entonces, cuando estiremos ese material, cuando le demos el contraste adecuado, vamos a tener un montón de información que de la otra manera en una gama corregida no la tendríamos. Cada fabricante de cámaras tiene su propia curva logarítmica, en su mayoría, y el LUT para hacer la conversión a la gama corregida, ¿no? O sea, probablemente las páginas de los fabricantes tengan de S-Log 3 a REC 709 o a la gama que querramos revelar, ¿no? Son muy utilizadas estas gamas para la postproducción de color. O sea, si nosotros ya pensamos que a ese material le vamos a hacer postproducción de color, vamos a grabar en una gama logarítmica, y preserva un montón las informaciones de luz, como le decía más adelante. Bueno, acá tenemos un caso de gama logarítmica. Como pueden ver, es una imagen súper lavada, no tiene contraste, tiene todo en las luces medias, en los grises. Y cuando nosotros contrastamos esta imagen, recuperamos la información de las altas y de las bajas y le seteamos el contraste adecuado para el visionado. Acá tenemos el ejemplo de cómo se veía esa imagen en el RGB Parade. Lo vemos todo cercano a los 50, y cuando revelamos esa imagen vemos que los negros están cercanos al 0 y los blancos cercanos al 100. Después tenemos la gama lineal, los RAW. Los RAW son archivos que contienen toda la información en bruto. Esto ustedes ya lo sabrán por técnicas audiovisuales. Es una imagen latente y no está lista para el visionado. O sea, le falta procesado a esa imagen.
Y el proceso de postproducción para que esa imagen pueda ser visionada se llama revelado RAW. Cada fabricante tiene su propio formato RAW, tenemos el Blackmagic RAW, el R3D, que es el de Red, y muchos de estos parámetros que tiene esta imagen van a poder ser modificados en postproducción, porque al ser una imagen latente tenemos muchas cosas seteadas de cámara que podemos cambiar sin dañar esa imagen o sin generar pérdida de información, ¿no? Tal como el ISO, la curva de gama, el gamut, el balance de blancos. Es la mejor opción para realizar postproducción de color, ¿no? Si nosotros grabamos en RAW es como lo más... es lo mejor, es lo más profesional que vamos a tener para poder después modificar un montón de parámetros. Bueno, acá tenemos un ejemplo, una imagen RAW, la vemos lavada, la vemos cercana, achatada en los tonos medios y la imagen revelada con el contraste adecuado. Como podemos ver, está muy cercana a los tonos medios en su mayoría y cuando la revelamos llevamos los blancos a los blancos y los negros cercanos a los negros. Bueno, después otra característica de los códecs es la profundidad de color y es la medida de los valores posibles de color de cada uno de los píxeles que forman la imagen. A mayor profundidad de bits vamos a tener más colores disponibles y se puede representar una imagen de una forma más precisa. La profundidad de color mínima para equipos profesionales es de 8 bits. Probablemente ustedes este parámetro lo van a ver cuando graben en los codecs y lo ideal sería 10 bits, 12 bits, incluso 16 bits. Son archivos muy pesados, los archivos de 10 bits, 12 bits y los de 16 bits ni les digo. Bueno, y lo que significa una profundidad de color de 8 bits es que cada píxel tiene 2 elevado a la 8 potencia, es decir, 256 posibilidades de color en cada uno de sus componentes RGB. Si hacemos la cuenta, son 16 millones de posibilidades de color. ¿Qué pasa con las profundidades de color bajas, ¿no? De 8 bits o menor? Si nosotros, por ejemplo, estamos grabando un ocaso, puede ser que se produzca el efecto de bandeado por no tener suficiente cantidad de información de color y de bits y de profundidad para generar con éxito los degradados. Y a mayor profundidad vamos a evitar este efecto de banding, ¿no? Bueno, otra característica es el chroma subsampling o submuestreo de color. Y es una manera de reducir el peso de un archivo, de un clip, reduciendo información de color, ¿no? Ya que el ojo humano es mucho más sensible al brillo que al color, ¿no? Entonces, en vez de reducir información de luminosidad, reduce información de color y sigue manteniendo la sensación de calidad. ¿Qué es lo importante para nosotros? Grabar en la mayor calidad y sin chroma subsampling para después tener más colores disponibles para realizar la postproducción de color. Como pueden ver, el 444, que probablemente ustedes conozcan el ProRes por Sony, no tiene submuestreo de color. El 422 conserva 4 de luminancia y submuestrea, digamos, 2 de crominancia. Y es calidad de estudio broadcast, ¿no? Y para el video doméstico semiprofesional, que generalmente es en el que graban las cámaras que graban en H264, las cámaras que graban en H264 es 420. Y generalmente es el habitual para difusión en internet, ¿no? Acá tenemos el ejemplo, en 444 conserva toda la información de color, en 422, como podemos ver, quita 2 de color y en 420 quita 4 de color y 2 de color. También tenemos 411 donde quita 3 y 3 de color.